El gobierno del estado de Tabasco agradece a todos la amabilidad de su presencia a esta conferencia que forma parte de la primera Semana Digital de la Economía Creativa en Tabasco. El día de hoy nos honra con su conferencia el maestro Alejandro Carlos Farías Zúñiga, director de Industria Electrónica en la Secretaría de Economía, con el tema ¿Cómo financiar la creatividad? Alejandro Carlos Farías Zúñiga es maestro en Economía por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con experiencia en el sector privado, gobierno y académico. Se ha desempeñado como asesor en la Secretaría de Finanzas, así como coordinador de asesores del Secretario de Desarrollo Económico del Estado de México. En el ámbito académico, ha impartido clases en la UNAM y en la Universidad Autónoma de Morelos. Ha obtenido diversos diplomados en tecnología e innovación. También fue subdirector de desarrollo tecnológico de CONACYT. Es experto en diseño e implementación de estrategias de innovación abierta, de programas de incubación y aceleración de empresas, así como de políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación Venture Capital. Actualmente es director de Industria Electrónica en la Secretaría de Economía. Queda con ustedes Alejandro Carlos Farías Zúñiga. Un saludo a todos, es un placer tener la oportunidad de compartir este espacio virtual con ustedes el día de hoy. Me hubiera encantado que hubiéramos podido hacerlo de manera física, pero dada el contexto actual, pues es necesario recurrir a estas herramientas que nos permiten estar en contacto a la distancia. Para esta charla que quiero compartir con ustedes el día de hoy, quiero hablar un poco acerca de las distintas opciones de financiamiento que uno puede encontrar cuando se encuentra en esta etapa de querer echar a andar un emprendimiento o un proyecto, en este caso con un componente de creatividad importante, ¿no? Y relacionado, digamos, a estos temas de la economía naranja o de la economía de la creatividad, ¿no? Que día con día va cobrando mayor relevancia y que se presenta como un sector económico preponderante. Denme la oportunidad de compartir con ustedes una presentación que preparé para esta ocasión. Me parece que ahí deben tenerla a la vista. Digamos, es parte de este evento que organiza la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad en esta primera semana digital de la economía creativa en Tabasco, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer el día de hoy, pues es platicarles de estas opciones de financiamiento privado para la innovación, ¿no? Yo, como lo escucharon un poco en mi semblanza, por cerca de 10 años tuve la oportunidad de colaborar en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el área de innovación y desarrollo tecnológico. Y bueno, ahí teníamos algunos programas públicos que buscaban financiar o fomentar el emprendimiento de base tecnológica, ¿no? Entonces, ahí me tocó estar del lado, digamos, gubernamental. Y luego, posteriormente, colaboré con una consultoría y un fondo de capital de riesgos que se dedicaban a otorgar financiamiento privado, digamos, a hacer inversiones en proyectos de emprendimiento de desarrollo tecnológico que le parecían interesantes o que encajaban con la tesis de inversión de ese fondo de capital de riesgos, que es Redwood Ventures, y la consultoría se llama Redvin. Entonces, trabajando con ellos tuve la opción como de conocer de primera mano estas otras opciones, ¿no? Las del financiamiento privado, lo cual me permite, digamos, complementar lo que había experimentado en CONACYT desde el lado público y tener esta perspectiva, digamos, público y privada, ¿no? El día de hoy quiero hablarles específicamente de las opciones de financiamiento privado para la innovación, ¿no? Entonces,
pues digamos, por parte del sector privado, destacan los siguientes mecanismos de financiamiento al emprendimiento de manera genérica, ¿no? Que puede ser de base tecnológica o no, o puede tener un contenido más, digamos, un cariz más enfocado hacia la parte cultural, hacia la parte creativa, ¿no? Entonces, digamos, estas opciones podríamos, digamos, mencionarlas o clasificarlas en estas 7 que les estoy compartiendo aquí en esta lámina. La primera es una que se denomina de las 3 Fs, ¿no? Que son Friends, Family and Fools, ¿no? Que es un poco como amigos, familia y conocidos, ¿no? A los cuales les platicamos nuestro proyecto de primera mano y logramos convencerlos de que hagan una aportación de recursos a este emprendimiento que nosotros queremos echar a andar, ¿no? Digamos, esos recursos pueden ser financieros, puede ser dinero, o puede ser a través, digamos, de financiamiento en especie, ya sea con tiempo que nos regalen nuestros amigos, ¿no? A lo mejor decimos, pues necesito un diseñador y tengo un amigo diseñador y lo convenzo de que él acceda de buena, dada nuestra amistad, a realizar un diseño para el emprendimiento que yo estoy buscando hacer, ¿no? Y así logro obtener un diseño sin haber gastado dinero en él, ¿no? Entonces siempre, digamos, este primer círculo cercano es nuestro primer, es lo que tenemos, digamos, más a la mano, ¿no? Y al cual podemos recurrir, aunque generalmente a menos que tengamos amigos y familia con recursos económicos abundantes, pues generalmente, si ese no es el caso, pues entonces generalmente esa vía no va a bastar para echar a andar nuestro emprendimiento, ¿no? Sin embargo, aunque puede parecer simple, en realidad es una muestra de la confianza que tienen las personas que nos conocen y que nos aprecian en la seriedad con la cual podemos enfrentar este proyecto que estamos pretendiendo realizar, ¿no? Incluso algunos fondos de capital que ya están dispuestos a invertir millones de dólares en proyectos, a veces ponen como uno de los requisitos que en alguna etapa el proyecto haya recibido este financiamiento de amigos y familia, ¿no? Porque es como una muestra del compromiso que tiene el emprendedor en llevar a cabo el proyecto y a decir, bueno, pues no va a defraudar a su familia y a sus amigos, ¿no? Entonces, esa es una primera vía. Y luego este término en inglés que no tiene una traducción literal al español, que es bootstrapping, que viene del mundo del código y de la programación. Bootstrapping en inglés es como reiniciar un sistema. Luego se adecuó al mundo del emprendimiento y cuando decimos bootstrapping en realidad nos referimos como a todo esto que hacemos para tratar de conseguir recursos que no implique, digamos, un recurso monetario, ¿no? Es como esto que les decía, si necesitamos un logo y tenemos un amigo diseñador, pues podemos convencerlo de que nos haga el logo, ¿no? Y si necesitamos asesoría legal y tenemos un amigo abogado, pues le podemos pedir a ese amigo abogado que nos ayude a hacer un convenio, a revisar un contrato, ¿no? Y a lo mejor vamos a necesitar un contador y no somos nosotros muy buenos en eso de las finanzas, pero podemos convencer a un amigo contador de que se una, o si nuestro proyecto a lo mejor es de artes visuales y requiere de programación en algún momento, pues bueno, a lo mejor podemos convencer a un amigo programador de que nos ayude a hacer esa labor que se requiere y que nosotros no contamos con ella, ¿no? Y ahí pues muchas veces puede ser desde pues convencer solo por esta buena voluntad, o bien, digamos, ser creativos en la manera de cómo podemos tratar de involucrar a las personas en nuestro proyecto, ¿no? Es decir, ahí podríamos decir, por ejemplo, si vamos a necesitar un programador y en este momento no tenemos dinero para pagarle, pues lo que podemos hacer es decir, oye, pues ayúdame a desarrollar este proyecto, en este momento no te puedo pagar nada porque apenas estamos iniciando, pero cuando el proyecto sea rentable, entonces en ese momento te puedo pagar, ¿no? O te puedo hacer mi socio, o digamos, podemos buscar distintos mecanismos para tratar de obtener hoy en día esos recursos que se requieren para echar a andar el proyecto sin necesidad de gastar dinero, ¿no? Pues, digamos, a eso se refiere el bootstrapping. Luego tenemos un mecanismo que se llama retos de innovación. Ahora vamos a platicar de ellos, pero generalmente es un mecanismo con el cual algunas empresas, instituciones, dicen cuáles son sus necesidades y nos dicen qué problemas están buscando resolver.
y tratan de comunicar a las comunidades, ¿no? Que sean relevantes para lo que buscan resolver, pues que aporten ideas, ¿no? Es decir, a lo mejor puede ser una empresa que quiere solucionar un problema de software y entonces, pues, dentro de las comunidades de desarrolladores de software, pues puede lanzar un reto y decir, oigan, a quien se le ocurra una manera de resolver este problema, ofrecemos esta retribución, ¿no? Y así funcionan en términos generales los retos de innovación abierta. Todos estos ahora los vamos a ir mencionando con mayor detalle, ahora solo es un panorama genérico. Tenemos programas de incubadoras y aceleradoras de empresas que también pueden ser una buena opción para desarrollar nuestro proyecto de carácter cultural, ¿no? Acá generalmente lo que vamos a obtener es un poquito de dinero, no mucho, pero sobre todo nos van a ayudar a que esta idea que tenemos, ¿no? A lo mejor si yo digo, quiero montar una obra de teatro, a lo mejor si participo en estas incubadoras aceleradoras, me van a dar un poquito la forma, la parte del modelo de negocio, ¿no? De cómo podemos convertir en una empresa o en un proyecto que genere recursos este proyecto cultural que queremos llevar a cabo, ¿no? Entonces, para eso nos van a servir esas incubadoras y aceleradoras. Luego tenemos esta otra modalidad de crowdfunding o de financiamiento colectivo, que es en el que les quiero platicar más el día de hoy, porque me parece que puede ser la herramienta más adecuada para obtener financiamiento cuando uno quiere realizar proyectos de carácter cultural o está en búsqueda del financiamiento de la creatividad. Vamos a ver que hay varios tipos, de distintas formas y hay distintas plataformas específicas, algunas muy interesantes que les mostraré a lo largo de la charla el día de hoy. Y luego probablemente las tres últimas son opciones interesantes, aunque probablemente ahí requieren de que nuestro proyecto tenga un cierto grado de desarrollo más avanzado, ¿no? Que son los inversionistas ángeles, que es básicamente pues recurrir a personas que tienen dinero y convencerlas de que inviertan en nuestro negocio, aunque generalmente para llegar a ese punto necesitamos ya haber recorrido una parte importante del camino. Luego están las aceleradoras corporativas o el Corporate Venture Capital, que es donde grandes empresas tienen sus propias incubadoras alineadas a ciertas necesidades específicas o a ciertos intereses específicos. Y finalmente, pues están estos fondos de capital de riesgo, ¿no? Donde al final, pues lo que uno hace es ofrecer una participación accionaria de su empresa a cambio de dinero, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estos inversionistas ángeles, por ejemplo, pues a lo mejor han visto este programa muy famoso de Shark Tank, ¿no? Donde pues algunas personas que han sido exitosas en el mundo de los negocios y que tienen recursos económicos suficientes como para realizar una inversión, pues le ofrecen a las personas que tienen un proyecto, una idea, pues recursos y tanto monetarios como no monetarios, ¿no? A cambio de una participación accionaria, ¿no? Entonces, así es el tema de los inversionistas ángeles. Y con los fondos de capital, en vez ya de ser personas físicas, ¿no? En vez de decir, Alejandro Farías va a invertir en esta empresa, y aquí ya vamos digamos, a empresas que de manera profesional se dedican a buscar proyectos, emprendimientos, emprendedores para poder invertir en ellos a cambio de una participación accionaria, ¿no? Y ahí el beneficio del fondo de capital es, digamos, invierte en ti cuando estás comenzando. La idea es que tu empresa crezca mucho, y entonces si tu empresa crece, aumenta su valuación, y entonces al final el fondo puede vender las acciones que había comprado inicialmente, pero a un precio más alto, ¿no? Y ahí está la ganancia del fondo de capital, ¿no? Entonces, esas son a grandes rasgos las opciones de financiamiento al emprendimiento, a la creatividad que podemos encontrar de manera estándar en el financiamiento privado, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito más de ellos, ¿no? Con un mayor detalle. Solo antes de eso, digamos, quiero mostrarles cómo hay esta relación entre el tipo de financiamiento que uno puede ir obteniendo y las distintas fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, digamos, podemos estar, si nos situamos
en la esquina inferior izquierda de esta grafiquita, donde de un lado tenemos el valor de la evaluación, ¿no? Entre más arriba quiere decir que la empresa vale más y por tanto va a recibir un mayor monto de financiamiento. Y lo que tenemos abajo, digamos, es como una línea del tiempo que nos muestra cómo va evolucionando este proyecto que nosotros queremos llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues, en la etapa más difícil es donde simple y sencillamente tenemos una idea, ¿no? Y ahí es donde gracias a nuestra creatividad podemos tener una propuesta muy innovadora, pero probablemente no tengamos los recursos económicos para poder echarla a andar, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es pulir nuestra idea, pulir nuestra invención, nuestra propuesta creativa, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista que le hacían al director de contenidos globales de Netflix y le decían, oiga, y pues si alguien quiere presentarle una propuesta de una serie o de una película a Netflix, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Y él decía, bueno, pues hoy en día con todas estas herramientas, pues lo que necesitas basta con que nos presentes una idea, ¿no? Y pues para eso básicamente lo que necesitamos es, pues si eres un guionista, pues escribe tu guión, ¿no? Y si eres un director, pues rueda un pedacito de la cinta, ¿no? Danos un avance, un piloto del primer capítulo, aunque la calidad no sea excepcional y no tiene que ser con la mayor producción o con la producción más costosa a la que puedas tener acceso, sino a la más económica. La idea es solamente poder presentar esta idea o esta propuesta creativa, ¿no? Entonces, probablemente en ese momento lo que necesitamos es trabajar y ahí es donde podemos recorrer a esta primera técnica que les decía del bootstrapping, ¿no? Donde podemos convencer a aliados, a amigos, a familiares, de que se vayan integrando en nuestro proyecto y nos vayan ayudando a presentar esta idea o esta propuesta creativa con la finalidad de poder obtener recursos, con la promesa de darles alguna recompensa a estos aliados o socios en un futuro cercano, ¿no? Entonces esa es la primera etapa. Luego vienen ya estas pruebas iniciales acerca de las necesidades y problemas del cliente y el desarrollo del MVP, que es digamos, el producto mínimo viable, ¿no? Donde vas teniendo ya un primer demo de lo que quieres hacer, ¿no? A lo mejor ya puedes ir teniendo, digamos, alguna primera grabación de una canción, una primera versión de un boceto para un anime o un primer guión para presentar una serie de televisión o una película o una puesta en escena, un espectáculo circense, de acrobacia, de danza aérea, digamos, ahí puedes ir, digamos, teniendo un primer vistazo de lo que quieres hacer, ¿no? Y ahí generalmente, digamos, esta etapa se le llama de descubrimiento, donde todavía estás como construyendo ese producto final, todavía estás afinando esta propuesta creativa que quieres llevar a cabo, ¿no? Y entonces en ese caso, pues acá los recursos económicos que puedes ir obteniendo en este caso, pues son algunos programas de subsidios, este tema del crowdfunding a través de las tarjetas de crédito, o puedes ir accediendo a estas plataformas de crowdfunding de las cuales vamos a hablar con más detalle en unos momentos, ¿no? Y vamos a hablar con más detalle de las implicaciones que tiene el crowdfunding y cómo podemos utilizarlo. Después de eso, pasamos a una etapa que se denomina de validación, donde lo que buscamos es validar que nuestro producto efectivamente resuelve el problema que busca resolver, si estamos hablando de un emprendimiento genérico, si estamos hablando de estos proyectos culturales o de creatividad, pues de decir, bueno, me gusta a mí, y a lo mejor le gusta a mis amigos, pero tendremos que asegurarnos que esta puesta en escena, que este anime, que esta canción, que este proyecto cultural, pues le va a gustar a más gente, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a validar el mercado, ¿no? Que efectivamente le puede gustar a más personas, ¿no? Y no solo, seguramente a nosotros, nuestros proyectos nos gustan, ¿no? Y para uno siempre el proyecto que uno quiere realizar es el mejor, pero a veces
no a veces, más bien siempre hay que validar que haya otras personas que opinen lo mismo, ¿no? Y que estén interesadas en poder adquirir o en consumir ese proyecto cultural que estamos buscando desarrollar. Y entonces, digamos, ahí ya comenzamos como a escalar, ¿no? Digamos, aquí ya estamos comenzando a vender nuestro producto, ¿no? Ya tiene que haber gente que esté dispuesta a pagar por ese proyecto cultural, por esa propuesta creativa que nosotros estamos buscando desarrollar, ¿no? Y aquí seguimos teniendo como opciones de financiamiento el crowdfunding y las aceleradoras, ¿no? Luego, una vez que, si eso fue exitoso y dijimos, ok, si funciona, si le gusta a la gente, hay personas interesadas en comprar el producto, entonces lo que necesitamos ya en ese momento, pues es comenzar a crear una base de clientes mucho más amplia, ¿no? Entonces pero aquí ya estás facturando, ¿no? Acá ya no era solo una idea, entonces tengo una propuesta creativa que puede ser muy interesante, pero que solo eso es una idea, es una propuesta. Cuando ya terminaste la validación, dices, ya tienes algo que puedes mostrar, que puedes intentar vender y ya te aseguraste de que efectivamente hay personas que están dispuestas a pagar por ese proyecto cultural o por esa propuesta, digamos, creativa que tú tienes, ¿no? Y entonces, en ese caso, pues ya es necesario, digamos, crecer, ¿no? Buscar más clientes. Y entonces ahí ya es cuando los inversionistas ángeles o los fondos de capital que tienen la opción de capital semilla pueden comenzar a invertir en ti, ¿no? Y entonces aquí es donde ya te van a decir, mira, ya esto funciona, pero la calidad podría ser mucho mejor, ¿no? Y entonces acá ya empieza a llegar el dinero para hacer una producción mucho más interesante, donde ya puedes comenzar a contratar personas que trabajen para ti de tiempo completo y tener dinero para pagarles un sueldo, ¿no? Donde vas a necesitar salir a hacer una campaña seguramente publicitaria, ya sea en redes sociales, por los medios tradicionales, ¿no? Y entonces pues, las campañas publicitarias cuestan dinero, entonces estos fondos, estos inversionistas ángeles o este capital semilla, pues para eso te van a dar el dinero, ¿no? Justo para que puedas salir a la búsqueda de más clientes y entonces pues puedan comenzar a fluir los recursos a la compañía, ¿no? Generalmente todavía en esta etapa de creación de clientes, generalmente los gastos son mayores que los ingresos, ¿no? Digo, obviamente cuando tenemos una idea no hay ningún ingreso, solo hay gastos. Luego en descubrimiento y validación es lo mismo, seguimos teniendo solo gastos y no hay ingresos. En esta parte 3 ya comienza a haber ingresos, pero seguramente los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos, pero con la inversión que te hacen los inversionistas ángeles o el capital semilla, ya puedes comenzar a invertir en esta etapa de creación de clientes y ya luego si todo sale bien, pues llegas a esta cuarta etapa de construcción de la compañía, donde ya eres, digamos, pues se podría decir una pequeña empresa rentable y donde ya los fondos de capital de riesgo pueden llegar a invertir en ti montos de recursos mucho más considerables, ¿no? Donde ya podemos estar hablando a lo mejor de millones de dólares, ¿no? O de cientos de millones de dólares podría llegar a ser el caso. Y esa es, digamos, donde los fondos de capital de riesgo pueden estar dispuestos a invertir contigo, ¿no? Últimamente hemos escuchado mucho en las noticias digamos, en el mundo de las startups y del emprendimiento se habla mucho de las empresas unicornio, ¿no? Que son aquellas que logran recibir, que llegan a tener una evaluación de mercado mayor a los $1,000 millones, ¿no? Recientemente algunas empresas en México como Kavak, como Justo, digamos, alcanzaron esa categoría, ¿no? Donde ya grandes fondos de capital de riesgos están dispuestos a invertir cantidades muy fuertes de dinero para, digamos, hacer crecer la compañía y llevarla a una escala global o internacional, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las etapas clásicas de financiamiento de una startup, de un proyecto de emprendimiento, de un proyecto cultural que puede tener un componente de creatividad importante, ¿no? Entonces, este es el panorama al que podemos enfrentarnos. Y bueno, a veces hay quien tiene muy claro lo que quiere, ¿no? Y dice, yo quiero hacer una obra de teatro, o quiero hacer una película, o quiero hacer un libro,
y lo tienen muy claro, pero algunos otros a lo mejor no estamos tan seguros, ¿no? A veces uno dice, me gustaría hacer algo, pero tengo varias ideas y se me ocurren muchas cosas, ¿no? Y no logro decidirme entre cuál de esas opciones que se me ocurren podría comenzar a trabajar, ¿no? Entonces, lo mismo pasa digamos, cuando hablamos del emprendimiento en general, ¿no? Uno puede tener un montón de ideas, es decir, pero al final, pues si tengo que escoger una para comenzar a dedicarme tiempo completo a desarrollarla, pues no sé cómo escoger una de las muchas que tengo, ¿no? Entonces, ese es un problema, digamos, común que se enfrenta uno al emprender, ¿no? Y entonces ahí es cuando esta primera opción de las que les hablaba este ratito, de los retos de innovación, puede tener una ventana interesante, ¿no? Los retos de innovación son una herramienta para conectar con talento externo y expandir el potencial de innovación de una organización, ¿no? Es decir, si uno va a una empresa, a una institución gubernamental, a cualquier institución, generalmente si es una institución exitosa nos van a decir, con nosotros trabajan los mejores del ramo, ¿no? Tenemos los mejores ingenieros, los mejores abogados, los mejores acróbatas, los mejores cineastas, los mejores actores, y todo el mundo te va a decir eso, ¿no? Y en realidad uno diría, bueno, en realidad es muy difícil, ¿no? Seguramente podemos tener gente muy buena trabajando con nosotros, pero difícilmente podremos decir que son los mejores del mundo en todos los casos, ¿no? Entonces, esta herramienta de retos de innovación es un medio a través del cual las empresas buscan talento externo, ¿no? Donde dicen, bueno, a ver, pues somos buenos haciendo lo que hacemos, pero a lo mejor podríamos hacer algo distinto o podríamos hacerlo mejor o podríamos tener una perspectiva diferente, y entonces pues lo que necesitamos es abrirnos y conectar con el mundo, ¿no? Y decirles, oigan, tenemos estas problemáticas o tenemos estas necesidades o queremos echar a andar estos proyectos, pero necesitamos ideas, ¿no? Y entonces a eso se refieren estos retos de innovación, que van siendo una herramienta cada vez más común, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de estos retos de innovación muy concreto, por ejemplo, es el Netflix Prize, ¿no? Acá, como ustedes saben, si alguna vez han tenido la oportunidad de consumir el contenido de la plataforma, ¿no? De ver series, de ver películas en Netflix, pues se darán cuenta que una de sus principales características es este tema de que al final, cuando terminas de verlas, te pide que lo califiques, ¿no? Y que digas si te gustó y si no te gustó. Y con eso ellos van, digamos, clasificando las series, a lo mejor por estilos, ¿no? Si es drama, si es comedia, si es ciencia ficción, si es suspenso, si es comedia romántica, y a cada, digamos, serie o a cada película le van dando unas ciertas categorías, ¿no? Decir, pues mira, el protagonista es hombre, es mujer, es joven, es niño, es una persona adulta, digamos, le van dando como ciertas categorías o ciertas características a las series y a las películas, y con eso van tratando de hacerse una idea de qué es lo que te gusta ver, ¿no? También obviamente basado en tus likes o en cuando calificas que algo te gustó o no te gustó, ¿no? Además de que tienen otras estadísticas como, por ejemplo, si estás viendo una serie, si dices, pues sí entra y más o menos cada sábado entra y ve un episodio, ¿no? O cada 3 días ve un episodio, o le gustó tanto que en un solo día vio los 10 episodios de la temporada que lanzamos, ¿no? Digamos, eso les permite a ellos ir teniendo una idea de qué tanto les gusta al público cada una de las series, cada una de las películas, y entonces con eso hacen este algoritmo de recomendación, ¿no? Donde te dice, como viste esta serie y te gustó mucho y la viste toda de un jalón, entonces ahora te recomiendo que veas esta otra, ¿no? Y eso es en términos de data science, pues es un algoritmo de clasificación, ¿no? Y entonces ellos decían, bueno, pues tenemos nuestra propia área de ciencia de datos,
y ellos construyen el algoritmo, ¿no? Que nos permite recomendarle a cada quien qué es lo que puede ver. Dice, pero seguramente pues a lo mejor alguien más podría hacerlo mejor, ¿no? O a lo mejor si compartimos nuestros datos y lanzamos un premio y decimos, oigan, a quien logre mejorar el desempeño de nuestro algoritmo de recomendación, le ofrecemos un premio de $1.000.000, pues a lo mejor podemos recibir propuestas interesantes, ¿no? Y así lo hicieron, y entonces pues mucha gente, que eran muchos científicos de datos, unos académicos, unos estudiantes, algunas personas que trabajaban en compañías privadas distintas a Netflix, comenzaron a hacer sus propuestas y a participar en el concurso, ¿no? Y al final, pues de esa manera, Netflix lograba mejorar su algoritmo de recomendación, abriéndose al talento externo a la compañía, a través de este reto de innovación abierta, ¿no? Que era mejorar su algoritmo de recomendación. Entonces ahí a veces uno puede tener una idea, ¿no? A lo mejor eres un científico de datos y dices, pues se me ocurren muchas cosas para hacer un emprendimiento, pero no sé muy bien qué. Entonces te puedes encontrar un reto de innovación abierta como este de Netflix, y entonces dices, pues me inscribo, concurso, a lo mejor lo gano, si lo gano me gano $1.000.000 y con ese $1.000.000 puedo echar a andar mi propia empresa, y entonces ya de ahí puedo decir, bueno, mira, pues si a lo mejor a Netflix le funciona este algoritmo de recomendación, pues a lo mejor ahora se lo puedo buscar vender a Blim, a Amazon Prime Videos, a HBO, a las televisoras, y entonces ya puedo buscar a comenzar un nicho de mercado, y entonces ya puedo comenzar un emprendimiento a partir de haber resuelto una necesidad que alguien más tenía, ¿no? Y entonces nos quitamos de este problema donde uno dice, pues quiero emprender, pero no sé en qué, y uno, porque generalmente te dicen, bueno, una parte importante del emprendimiento es que lo que tú buscas realizar en realidad les resuelva un problema a alguien. Entonces, pues cuando uno está fuera de las industrias, nos dice, bueno, pues no sé qué sea exactamente cuál sea la necesidad de la industria del streaming, ¿no? Pero dices, pues no necesitas adivinarlo. Muchas veces las propias empresas dicen, oigan, tenemos estos problemas, alguien ayúdenos a resolverlo, ¿no? Entonces, estos retos de innovación abierta te ayudan con eso, ¿no? Yo ahí les recomiendo, si pueden, entren a una paginita, a un portal en internet de una compañía estadounidense que se llama Innocentive. Es Innocentive, Innocentive, y ellos son una plataforma donde empresas de todas partes del mundo van y publican estos retos. Dicen, a ver, tenemos estas problemáticas y estamos ofreciendo esta recompensa a quien nos ayude a resolver estas problemáticas, ¿no? Y entonces ahí podemos encontrar empresas chiquitas, grandotas, gobiernos, de empresas de todo tipo que están buscando resolver problemas, y las recompensas pueden ser muy diversas, ¿no? Desde dinero, hasta que te contraten, ¿no? Para un puesto específico, este tipo de situaciones, ¿no? Algunas son muy específicas y, por ejemplo, en el caso de la industria farmacéutica, pues el reto puede ser algo muy complejo, como decir, estamos buscando la cura de una enfermedad específica, ¿no? Y entonces, pues ahí quienes pueden aplicar a esa cosa, pues seguramente son personas que están estudiando o que están cursando su postdoctorado en genética o en cosas así relacionadas con la industria farmacéutica, y que pueden resolver esos problemas específicos, pero también se pueden encontrar cosas más simples, ¿no? Que no necesariamente están relacionadas con hacer ciencia dura y ciencia de primer nivel. Yo ayer estuve navegando la plataforma para ver más o menos qué retos tenían activos, y por ejemplo ahora hay muchas compañías que tienen que están financiando iniciativas para decir cómo podemos sensibilizar comunidades respecto a este tema del COVID-19, ¿no? Y entonces, aquí nos da una idea de cómo podríamos implementar un programa comunitario para que la comunidad se sensibilice sobre las medidas de sanidad y
higiene o para convencer a la población de que se vacune, ¿no? Y entonces uno podría decir, pues se me ocurre que puedo hacer una canción, una obra de teatro, una miniserie, un corto, digamos, esta parte más creativa. En este momento hay retos activos, ¿no? Y hay desde recompensas, había desde $50,000 hasta de más recursos, ¿no? Entonces, échenle un ojito a la plataforma y podrían encontrar a lo mejor una fuente de, de, de inspiración, ¿no? Buscando resolver problemáticas que alguien más tiene y que está dispuesto a pagar dinero para quien le dé una idea de cómo poder resolverlos, ¿no? Entonces, de eso se tratan estos retos de innovación abierta. Algunos tienen que ver con cosas de diseño. Por ejemplo, hace como 2 años, la NFL, la Liga de Fútbol Americano en Estados Unidos, lanzó un reto para diseñadores donde lo que buscaban era mejorar la seguridad de los cascos que usan los jugadores de fútbol americano para disminuir el número de deportistas que sufren una lesión derivado de los golpes, ¿no? Que uno se da en la cabeza al jugar fútbol americano. Entonces, a los que lograran diseñar un casco más seguro, había también ahí un premio de algunos millones de dólares. Creo que si no mal recuerdo ahora, eran como $10 millones lo que ofrecían para que presentara un diseño de un casco más seguro, ¿no? Entonces, si eres diseñador industrial, a lo mejor ahí en este tipo de retos también puedes encontrar cosas interesantes, ¿no? IKEA también tenía retos sobre diseños para muebles y cosas así, ¿no? Entonces, échenle un ojito a esa plataforma, podría ser interesante, ¿no? Luego, pasando al tema de incubadoras aceleradoras, acá no me quiero detener mucho, simple y sencillamente digamos que sepan que tiene 2 componentes. Es una pequeña inversión entre $10,000 y $50,000, ¿no? Que no es mucho dinero, pero que sin lugar a dudas puede ayudar. Y luego más bien un programa de formación para el emprendedor, ¿no? Donde si uno a veces, cuando uno es muy creativo y está más en esta parte a lo mejor de la economía creativa, puede tener muy clara la parte de la propuesta, digamos, del contenido artístico, cultural, creativo de lo que queremos desarrollar, pero luego convertir eso en un negocio es una cosa distinta, ¿no? Y entonces ahí probablemente es donde estas incubadoras aceleradoras nos pueden ayudar con esa parte, ¿no? Y también, digamos, acá un mensaje importante sobre el tema es que aunque nosotros nos consideremos más una persona del tipo creativo, generalmente hoy en día la mayor parte de las iniciativas, todo tipo de proyectos requieren de un enfoque multidisciplinario, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros podemos enfocarnos en la parte creativa, pero a lo mejor sería bueno buscar un socio que nos pueda ayudar con esta parte del negocio, ¿no? Y así podamos conjuntar un equipo que tiene claridad en la parte de cómo vamos a hacer negocio a partir de una propuesta creativa, ¿no? Entonces, solo que sepan que existen estas incubadoras y aceleradoras. Acá les comparto algunas opciones, ¿no? En el caso de las universidades, pues la UNAM, el Politécnico, el TEC de Monterrey, Sparkop es de la Universidad Panamericana, que si no mal recuerdo, la UP tiene campus allá en Villahermosa, son opciones, ¿no? En el caso de los bancos, pues sobre todo BBVA y Santander son muy activos en este tipo de programas de financiamiento al emprendedurismo, ¿no? Ahí echenle un ojito. Y dentro de las privadas o que se dedican de manera profesional, digamos, a poder, digamos, financiar y formar emprendedores, pues tenemos Open Future, Startup México, 500 Startups, ¿no? Digamos, esas son compañías, son incubadoras que todos los años lanzan una convocatoria sin excepción alguna, donde pues, reciben propuestas, al final hacen una selección de lo que ellos consideran pueden ser los proyectos más interesantes y te llevan de la mano en estos proyectos, en estos programas de emprendimiento, ¿no? Junto con además una pequeña inversión de capital semilla de hasta $50,000, ¿no? Entonces esas son 2 opciones, son
vale la pena estar al pendiente de las convocatorias de esas incubadoras. Y bueno, a nivel internacional, pues las dos más, las más famosas, pues son Y Combinator y Mass Challenge, ¿no? En Stanford, de donde han salido, pues, Uber, Netflix, digamos, todas estas startups que ahora todos conocemos, ¿no? Entonces ellos también tienen convocatorias anuales, a las cuales uno puede aplicar, ¿no? Entonces, simple y sencillamente que tengan en mente que existen estas incubadoras y aceleradoras, ¿no? Y ahora quiero llegar al punto principal de esta charla, la que considero que puede ser la herramienta más útil para buscar financiar la creatividad o proyectos creativos, que puede ser el crowdfunding, ¿no? Entonces, primero, digamos, definir, ¿no?, qué es crowd y qué es funding. Digamos, viene de la unión de dos palabras en inglés, que es crowd, que es como masa, muchedumbre, y funding, que es, pues, financiamiento, ¿no? Entonces es, digamos, obtener financiamiento recurriendo a las masas, ¿no? Digamos, en la visión tradicional, si uno decía, pues yo creo que para echar a andar mi proyecto cultural necesito 1 millón de pesos para echar a andar mi compañía de teatro o mi compañía productora de cortos animados. Entonces uno podría decir, bueno, pues en la opción tradicional era, pues consigue a alguien que tenga dinero, que quiera ser tu socio y dile, oye, pues aporta 1 millón de pesos de capital y vuélvete mi socio y juntos hagamos este proyecto. Entonces era la visión tradicional, ¿no? A partir de más o menos hace unos 15, 20 años comienza a surgir esta opción del crowdfunding, donde en decir, bueno, en vez de pedirle a una persona o a poquitas personas mucho dinero, lo que podemos hacer es pedirle poquito dinero a muchas personas. Entonces, por eso es que recorremos a este financiamiento de las masas, ¿no? Entonces, es un mecanismo que permite a un emprendedor obtener recursos de un número grande de pequeños inversionistas o donadores, hecho generalmente a través de una plataforma diseñada para ello, ¿no? En el caso de México, con la ley FinTech, comienza a ser un sector regulado por la Conducef, lo que ha hecho que el proceso sea más complejo, aunque otorga mayor seguridad tanto a los emprendedores como a los inversionistas y donadores, ¿no? Básicamente es un tema que previo a las regulaciones de la ley FinTech, a lo mejor si alguien en una plataforma de crowdfunding solicitaba financiamiento, lo obtenía y al final a lo mejor usaba el dinero para otra cosa y no realizaba el proyecto, y en ese caso, pues, de todos esos pequeños inversionistas, pues, digamos, habían sido defraudados o estafados, ¿no? Aunque, pues, si habías invertido poquito, pues, bueno, el riesgo no era mucho, ¿no? Entonces, bueno, para evitar que ese tipo de cosas sucedieran, es que se dan ahora estas nuevas regulaciones, que ahora protegen de manera más relevante tanto al emprendedor como a los inversionistas, ¿no? Pero la idea es esta, la idea es que podemos pedirle poquito dinero a muchas personas, ¿no? Entonces acá lo importante es saber, ¿y cómo hago para llegar a muchas personas, ¿no? Y entonces esa manera de llegar a muchas personas, pues generalmente es a través de estas plataformas que específicamente sirven para realizar estas campañas de financiamiento, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de crowdfunding podemos encontrar en estas plataformas que están activas? Ahora les muestro la lista de plataformas que pueden ser de utilidad, ¿no? Pero un primer tipo de crowdfunding es estrictamente una donación, ¿no? Donde funciona mucho para proyectos sin fines de lucro, ¿no? Proyectos culturales, artísticos, sociales, y de acuerdo a las estadísticas de estas plataformas que tenemos, más o menos 20% de los proyectos que logran financiamiento a través de estas plataformas de crowdfunding lo logran a través de este esquema de donación, ¿no? Donde tú simple y sencillamente vas y platicas tu proyecto y dices, oigan, yo quiero hacer un libro de la historia de la región productora de cacao en Tabasco, y quiero hacer una historia de las haciendas que había en la época de la Revolución. Es mi tesis de maestría en historia y entonces pues necesito tanto dinero para ir, visitar
región, entrevistarme con personas, necesito ir al Archivo General de la Nación en la Ciudad de México y estar ahí 15 días revisando algunas fuentes, y entonces necesito tanto dinero, ayúdenme a fondear mi libro sobre la historia de las haciendas productoras de cacao en Tabasco en la época de la Revolución, y a lo mejor si logro contar mi historia de una manera tal que a la gente le despierte interés, entonces puedo obtener financiamiento para mi proyecto cultural a través de este esquema de donación, ¿no? Entonces, esa es una manera. La otra es una recompensa no monetaria, ¿no? Donde hay que conocer los incentivos no monetarios que aprecia el fundador, como sentido de pertenencia, exclusividad, empatía con el proyecto, molestia contra las opciones existentes. Entonces, acá básicamente lo que tú dices es, bueno, pues a quien done entre 50 y 100 pesos, le voy a mandar la versión electrónica de mi libro cuando esté listo, ¿no? Y a los que donen entre 100 y 500 pesos, les voy a mandar una gorra con el nombre impreso de mi libro, ¿no? Y a los que donen entre 1,000 y 5,000 pesos, les ofrezco ponerlos en la portada, bueno, en la contraportada del libro como agradecimiento a los fondeadores del proyecto, ¿no? Y entonces ahí vas prometiendo cosas que están relacionadas con el proyecto que a ti no te van a costar dinero y que es simple y sencillamente un reconocimiento a la persona que te ayudó a fondear tu proyecto a través de estas plataformas de crowdfunding, ¿no? Otra muy común es preordenar el producto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, miren, yo quiero hacer mi proyecto es que quiero hacer un disco, ¿no? Y entonces, quien compre de manera anticipada el disco, ¿no? Todavía no está, necesito el dinero para poder producirlo, pero si ustedes me ayudan a producirlo a través de esta campaña de crowdfunding, pues digamos, van a ser los primeros en tener este disco, ¿no? Y entonces los primeros 1,000 discos que saquemos van a tener una dedicatoria especial para las personas que contribuyeron a esta campaña de crowdfunding, ¿no? Entonces ahí, digamos, las personas están comprando un producto que todavía no existe, ¿no? Lo que tú les estás diciendo es, cómprenlo ahora, les doy un agradecimiento, y ustedes van a ser los primeros en tenerlo, una vez que esté listo, ¿no? Entonces, digamos, estás haciendo como una preventa de algo que todavía no existe porque necesitas el dinero para poder realizarlo, ¿no? Y los otros, bueno, pues sí, ya pueden ser más de tipo financiero, ya para proyectos a lo mejor en una etapa más avanzada, donde sí ya se requiere una recompensa monetaria, ¿no? Donde quien invierta sí espera tener una recompensa monetaria, es decir, dinero de vuelta, y acá generalmente pues estas campañas de crowdfunding a lo que pueden ayudar es, digamos, pues quien invierte a través de esta plataforma adquiere un porcentaje chiquito de tu empresa, y entonces tú dices, bueno, y pues cuando esto sea rentable, entonces pues parte de las ganancias te van a corresponder a ti como socio de la empresa que invertiste en mí a través de plataformas de crowdfunding, ¿no? Perdón, y aquí en vez de que tengas acciones, más bien simple y sencillamente te comprometes a generar un retorno de la inversión, ¿no? Es decir, donde va a haber un flujo de dinero para la persona que invierte en ti. Y ya luego está esta última modalidad que es el equity crowdfunding. Equity es como acciones, entonces aquí sí es lo que obtiene la persona que invierte en ti, es un pedacito de tu empresa. Y pues cuando la empresa sea rentable, pues a él le van a tocar parte de esas ganancias, ¿no? Entonces, bueno, esos son los tipos de crowdfunding que existen, generalmente para los proyectos de tipo, digamos, cultural o creativos que están en una etapa muy temprana, pues lo mejor es recurrir a estos de donación, recompensa, y donación o recompensa, ¿no? O si es un producto que vamos a generar, entonces podemos hacer una campaña de preorden o preventa del producto que estamos buscando desarrollar, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de algunas plataformas que están activas y en las cuales uno puede obtener financiamiento. Está Kiva. Kiva tiene un componente muy social, ¿no? Acá son sobre todo proyectos de tipo social, ¿no? Sin fines de lucro, lo que
los que logran financiarse a través de esta plataforma, ¿no? Generalmente son proyectos de desarrollo comunitario, a lo mejor de proyectos de cría de animales de traspatio, de llevar luz, agua, servicios, a lo mejor internet a zonas, digamos, rurales, alejadas, con alta marginación, ¿no? Digamos, ese tipo de, a lo mejor, opciones de vivienda con ecotecnias, perdón. Ese tipo de proyectos pueden ser, logran financiamiento generalmente a través de esta plataforma que se llama kiva.org, ¿no? Luego están Kickstarter, Crowdfunder, Indiegogo, Donadora, y generalmente puede haber proyectos de tipo cultural donde podemos obtener financiamiento a través de estas plataformas. Play Business y Propeller son más del tipo de equity crowdfunding, ¿no? Donde ya necesitamos, digamos, dar una participación accionaria de nuestra empresa a cambio de los recursos que buscamos levantar. Y esta de, por ejemplo, de lanzanos.com y libros, también tienen un carácter estrictamente cultural, ¿no? Incluso, por ejemplo, la de libros es específicamente para obtener financiamiento a través de crowdfunding de personas que están buscando editar un libro, ¿no? De poesía, de cuento, de novela, pues, digamos, cualquier libro. Toda persona, cualquier escritor o autor puede, digamos, a través de esa plataforma decir, este es mi libro, ¿no? De esto va, de esto se trata, y quiero financiamiento para poder escribirlo, ¿no? Ayer estuve navegando un ratito en esas plataformas y en el caso de libros, más o menos los montos que estaban levantando los proyectos eran entre 50,000 y 100,000 pesos para poder financiar la realización de los libros que ellos estaban planteando, ¿no? Y sí había muchos que ya habían logrado el financiamiento que estaban buscando, ¿no? Entonces, básicamente creo que esas eran las opciones que quería platicarles el día de hoy. Les dejo, bueno, acá tienen visibles los links de estas plataformas. Les recomiendo ampliamente que puedan navegar en cada una de estas plataformas y explorar, digamos, estas opciones de financiamiento, ¿no? Donde, de nuevo, la recomendación sería comenzar por campañas de crowdfunding, de donación o de recompensa no monetaria, digamos, como un primer esfuerzo de búsqueda de financiamiento. Probablemente, si lo logramos y nuestro proyecto va caminando mejor, entonces ya podríamos ir a estos esquemas de recompensa monetaria o equity crowdfunding, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Me dio mucho gusto tener la oportunidad de compartir el espacio con ustedes y espero que encuentren el contenido de utilidad. Entonces, de mi parte, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención y les deseo un buen día. Hasta luego. Agradecemos al maestro Alejandro Carlos Farías Zúñiga su interesante conferencia. De igual forma, agradecemos la gentileza de todos ustedes, quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. Hasta la próxima.